Y esta semana continuamos a través del estudio de Marcos, el Evangelio de Jesús. El título de este mensaje es Una sola autoridad. Una sola autoridad. Una sola autoridad. En el mundo en que vivimos el día de hoy, existen muchas voces que se consideran con autoridad para dar su opinión. Por ejemplo, la guerra que estamos mirando el día de hoy de Israel con Palestina. Muchas voces dan sus opiniones, muchas personas dan sus opiniones al respecto. Muchos expertos hablan al respecto si Israel tiene la razón o Palestina tiene la razón, o quién tuvo la culpa y quién no tuvo la culpa. Escuchamos muchas voces, voces que se consideran con autoridad para dar su opinión. Cuando escuchamos acerca del calentamiento global, que hay que cuidar el medio ambiente porque si no el mundo se va a acabar y se va a destruir. Hay muchas voces que hablan acerca del calentamiento global. Algunos dicen que escarbar para seguir sacando petróleo es malo para el medio ambiente. Otros dicen que es mejor traer petróleo de otros países y de esa manera no contaminamos nuestro ambiente. Hay otros que opinan, políticos con voz autorizada, dicen que cuando una persona comete un crimen es mejor que se quede en la cárcel y pague su fianza. Otros dicen que no, que si una persona comete un crimen, quizás no tiene dinero y se va a quedar mucho tiempo en la cárcel y es mejor que nomás firme y se comprometa a venir un día a corte y no esté en la cárcel. ¿Sí? Tenemos diferentes voces, opiniones, voces autorizadas. Cuando se trata de los deportes, escuchamos muchas voces, especialmente en el fútbol. Unos dicen que Pelé era mejor que Maradona. Otros dicen que no, que Maradona era mejor que Pelé. Otros dicen que Maradona era mejor que Messi. Otros dicen que no, que Messi es mejor que Maradona. Y después vemos a otros opinando que Messi es mejor que Ronaldo y otros dicen que Ronaldo es mejor que Messi. Son personas que se consideran con la autoridad de dar su opinión en cuanto a un tema. Pero cuando venimos un poco más cerca a nuestras vidas, por ejemplo, en el trabajo escuchamos a personas, o en nuestras familias escuchamos a personas que siempre tienen algo que decir o tienen una opinión que dar en cuanto a algún tema de nuestras vidas. Por ejemplo, hay personas que dicen que pues vale la pena gastar $10,000 en una fiesta de 15 años de tu hija. Porque la hija cumple 15 años una vez en su vida y es algo para recordar. Entonces vale la pena tirar pues la casa por la ventana. Otros dicen que no, pues no tiene lógica gastar $10,000 o $15,000 para una simple fiesta y es mejor guardar ese dinero para su universidad o para que se compre un carro más adelante. Después escuchamos otras opiniones. Hay algunos que dicen que no es necesario casarse para vivir juntos con una mujer o un hombre. Una persona simplemente se puede juntar y alquilar un lugar y vivir juntos. Y si no funciona esto, pues lo único que tienen que hacerse es separarse. No hay necesidad de casarse. Algunos dicen que uno puede cambiar de trabajo cuando simplemente no se sienta satisfecho ya en el trabajo donde se encuentra y tiene el derecho a buscar un trabajo mejor. Otros opinan que si una persona ya está cansada de la pareja con la que está viviendo por muchos años, es mejor que se separe de esa persona antes que haga su vida más miserable. Tiene el derecho a separarse, a buscar a otra mujer o a otro hombre. Si escuchamos estas voces con autoridad, o algunos creen que tienen la autoridad para poder opinar, pero cuando se trata de nuestras vidas,
Cuando se trata de tomar decisiones en nuestras vidas, ¿a quién escuchamos nosotros? Por ejemplo, está bien que algunos argumentan acerca del alcohol. Algunos dicen que la Biblia no prohíbe el alcohol. Otros dicen que el alcohol sí es malo. ¿A quién escuchamos en cuanto al alcohol? Cuando se trata de mirar ciertas películas en nuestras casas, ciertos tipos de programas en nuestro hogar, ¿a quién consultamos? ¿A nuestra comadre, a nuestro compadre, a nuestro amigo? ¿A quién le consultamos? Cuando se trata de invertir un dinero que hemos estado ahorrando, ¿a quién le consultamos? O cuando vamos a cambiar un trabajo, ¿a quién lo consultamos? O si estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio, ¿a quién deberíamos consultar? ¿A quién deberíamos nosotros escuchar? Y el día de hoy lo que vamos a ver es, ¿quién es la voz autorizada a quien debo escuchar? A quien tú y yo debemos escuchar. Cuando nosotros enfrentamos estos problemas, cuando enfrentamos todas estas situaciones en nuestras vidas, ¿a quién nosotros deberíamos escuchar? ¿A los expertos? ¿A las personas que viven alrededor de nuestras vidas? ¿A quién nosotros deberíamos escuchar y prestar atención? Hoy vamos a ver a un grupo de personas que se encontraban en una situación similar. Un grupo de personas que por años han estado escuchando una sola voz, una sola autoridad, en cuanto a diferentes temas relacionados con sus vidas personales. Hoy vamos a ver a un grupo de personas en una región llamada Galilea, donde las personas escuchaban a los líderes religiosos de aquellos tiempos. Escuchaban a otros grupos religiosos de aquellos tiempos. Personas que eran guiadas por lo que ellos escuchaban y la consideraban como una voz autorizada para poner en práctica lo que era mejor para sus vidas. Pero es en ese momento que entra en escena Jesús. Jesús viene y aparece de un momento a otro a esta región y empieza a enseñar y a mostrar realmente de qué se trata el reino de Dios. Y es en este escenario que las personas empiezan a escuchar algo diferente, algo que jamás ellos habían escuchado. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a ciertas personas, a los maestros de la ley en las sinagogas, pero jamás habían escuchado algo similar a esto. Jamás habían visto a alguien con semejante poder. Ahora ellos tienen una pregunta: ¿a quién debo escuchar? ¿Quién es la voz autorizada a quien yo debo escuchar? Jesús ha empezado a predicar el reino de Dios. Marcos nos muestra a Jesús entrando en escena. El evangelio de Marcos es rápido. El evangelio de Marcos se enfoca en lo que hace Jesús y en lo que no hacen los discípulos. El evangelio de Marcos nos quiere mostrar a Jesús en acción y cómo responden las personas. En esta sección de las Escrituras nos encontramos en quién es Jesús. Marcos capítulos 1 al 8 nos muestra quién es Jesús. Y es importante saber quién es Jesús, en quién hemos puesto nuestra confianza, a quién hemos decidido seguir. Y esto es lo que Marcos nos quiere mostrar del capítulo 1 al 8. Así que hoy vamos a estar en el capítulo 1, versículos 21 al 22. Si gusta, tenemos Biblias atrás o nos puede seguir con los versículos que ponemos en la pantalla. Jesús entra a la sinagoga el día sábado, el día de reposo, el día de descanso, que mayormente los judíos observaban en obediencia a la ley de Moisés. Ellos descansaban el viernes a las 6 de la tarde, empezaba el día de reposo, hasta el día sábado, 6 de la tarde, que era un día que se terminaba el día de reposo. Ellos no trabajaban
Ellos no cocinaban ese día sábado, ellos no salían de compras, ellos simplemente dedicaban ese día para adorar a Dios. El día sábado, la mayoría de ellos iban a las sinagogas, algo así como las iglesias el día de hoy, lugares de reunión para los judíos. Los sábados ellos iban a escuchar la lectura de la palabra, iban a orar, a alabar a Dios y después regresaban a sus hogares a seguir descansando hasta que acababa el día sábado. Es en uno de estos sábados que Jesús entra en la sinagoga o el lugar de reunión. Y las personas, al escuchar su manera de enseñar, quedaron maravillados, asombrados, porque él enseñaba totalmente diferente a los maestros de la ley. Note conmigo el texto, capítulo 1, versículos 21 al 22. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, el séptimo día, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los intérpretes de la ley. Jesús enfocará su ministerio en la región de Galilea, al norte de Jerusalén. Recordemos, la semana pasada vimos que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, fue llevado en el desierto y eso se llevó a cabo en la región de Jerusalén y Judea. Al escuchar que Juan el Bautista fue arrestado, inmediatamente él salió hacia el norte a la región de Galilea. La región de Galilea es donde él llevará a cabo su ministerio. Es ahí donde él escoge a sus discípulos, que son en su mayoría pescadores. Ellos pescan en el lago de Galilea y es así como él empezará su ministerio. Entonces, Marcos nos dice que entrando en Capernaum, una de las ciudades de la región de Galilea, en el día de reposo, empezó a enseñar. En aquellos tiempos, maestros de la ley eran invitados a las sinagogas para que puedan enseñar. Jesús aprovechó esta invitación y empezó a enseñar. Lucas capítulo 4 nos dice que Jesús enseñaba por medio de los rollos del profeta Isaías. Después, en el libro de Marcos mismos, vemos cómo Jesús enseña acerca del día de reposo. Enseña acerca del matrimonio, del divorcio. Enseña acerca de la pureza, enseña acerca del amor a Dios y el amor por el prójimo. Una enseñanza totalmente diferente a la de los maestros de la ley de aquellos tiempos. Los maestros de la ley, en el celo por la palabra de Dios, por la ley de Moisés, empezaron a crear reglas y mandatos para proteger que las leyes de Moisés no fueran quebrantadas. Por ejemplo, Dios simplemente ordenó que guardaran o observaran el día de reposo, día sábado. Los maestros de la ley, fariseos, escribas, ellos crearon mandatos. Por ejemplo, el día sábado una mujer no podía arreglarse su pelo porque lo consideraban trabajo. Ordenaron que ese día no se podía prender ningún tipo de fuego, ni para cocinar, porque se consideraba trabajo. Consideraron que si ese día una persona se enfermaba, no podía venir otra persona a auxiliarla y llevarla al hospital, porque era un esfuerzo humano y eso era trabajo. Si a una persona se le caía su animal en un pozo, nadie podía ir a rescatar ese animal porque era día de descanso. Entonces, todas estas normas fueron creadas por hombres que llegaron a ser después tradiciones y eran repetidas por las siguientes generaciones. Y todo esto con el propósito de proteger un mandato, una ley, por ejemplo, el día de reposo. Y es por eso que la gente se queda asombrada porque Jesús llega y empieza a enseñar la palabra de Dios. Imagínate tener a Jesús delante tuyo
enseñando lo que dice, lo que Él ha escrito. Las escrituras son inspiradas por Dios, como nos dice Pedro. Dios inspiró a los hombres para escribir, transmitir su palabra. Jesús mismo aquí está interpretando lo que Él ha escrito. Está explicando lo que significa un pasaje. Y la gente, al escuchar esto y no enseñanzas de hombres y tradiciones, se encontraban maravilladas. Porque no solamente enseñaba la palabra, sino que lo hacía como alguien quien tenía autoridad. Las personas se quedaron maravilladas, impactadas con lo que escuchaban de Jesús. Y es en ese momento que Jesús es interrumpido. ¿Interrumpido por quién? Por un demonio. Un hombre poseído interrumpe a Jesús y confronta a Jesús por miedo a que le vaya a hacer algo a Jesús, porque sabía quién era Jesús, y sin embargo Jesús lo manda a callar y a salir del cuerpo de este hombre. Mate conmigo en el capítulo 1, versículos 23 al 24. En ese momento que estaba enseñando Jesús en la sinagoga, un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. En aquellos tiempos, en la cultura romana, en el Nuevo Testamento, en el mundo del Nuevo Testamento, era muy común ver a personas poseídas con demonios, con seres espirituales. Era muy común ver brujos, hechiceros, practicantes de magia que se llamaban exorcistas en aquellos tiempos. O sea, había mucho negocio, mucho trabajo para los exorcistas. Ellos practicaban diferentes trucos, practicaban diferentes métodos para expulsar demonios de las personas. Note cómo Marcos nos dice que había un hombre con un espíritu inmundo. En otras palabras, alguien con un carácter contrario al de Dios, quien es puro, quien es santo, un espíritu inmundo que tenía que estar alejado y lejos de Dios. Inmediatamente este ser que nadie puede ver reconoce a Jesús, reconoce quién es Jesús. Cuando las personas no reconocen quién es Jesús, este espíritu inmundo reconoce a Jesús. ¿Y qué le dice? Jesús de Nazaret. Los exorcistas de aquellos tiempos creían que al saber el nombre del demonio les daba poder y autoridad para que salgan del cuerpo de la persona. Aquí vemos que los demonios piensan que al llamar a Jesús por su nombre les daría autoridad para que Jesús se aleje de ellos. El temor de estos demonios, porque dicen que eran varios demonios, no era uno solo, era que los vaya a destruir. El libro de Judas nos dice que los ángeles caídos están encarcelados, algunos están encadenados y un día van a ser castigados juntamente con Satanás, lo vemos en el libro de Apocalipsis, y van a ser echados al lago de fuego por la eternidad. El día no ha llegado, sin embargo, ellos al reconocer a Jesús sienten miedo, piensan que Jesús los va a destruir y automáticamente le dicen: yo sé que tú eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el representante de Dios, Dios mismo en la carne. Entonces vemos cómo Jesús empieza a enseñar con autoridad, es interrumpido por este demonio quien tiene poseído a un hombre que ha sido creado por Dios. Ellos reconocen la autoridad de Jesús, saben quién es Jesús y Jesús actúa con poder y autoridad sobre este demonio. Nota el versículo 25. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él.
Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, al hombre gritó a gran voz y salió de él. En otras palabras, le dice, cállate. Jesús tenía un solo propósito: predicar las buenas noticias, mostrarle a la gente que los últimos tiempos han llegado, la salvación está disponible para todas las personas, crean en el mensaje, arrepiéntanse para que tengan vida eterna. Sin embargo, estos demonios estaban distorsionando lo que Jesús realmente quería hacer. Es por eso que Él lo manda a callar. Eventualmente Jesús revelaría quién era Él realmente. Y lo vamos a ver más adelante en el libro de Marcos. Entonces el espíritu inmundo, al luchar por no salir del cuerpo de este hombre, causa que el hombre convulsione, pega un grito y eventualmente sale de él. Pero la palabra reprender aquí simplemente significa una palabra de poder, de autoridad y de destrucción. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios quería destruir a sus enemigos, a los enemigos de Israel, Él simplemente lo hacía con una palabra. Noten lo que nos dice el salmista. Has reprendido, la misma palabra que usa Marcos, a las naciones, has destruido al impío, al malvado, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna y tú has destruido sus ciudades, su recuerdo ha perecido con ellas. Imperios y poderes que han pasado, Dios los reprendió y los destruyó a una sola voz. Fueron despojados los fuertes de corazón, durmieron su sueño y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos. A tu reprensión, nuevamente la misma palabra que usa Marcos, oh Dios de Jacob, jinete y caballo cayeron en profundo sueño, tú solo tú has de ser temido y quién podrá estar en ti de pie en tu presencia en el momento de tu ira. Salmos 7:6, versículos 5 al 7. Entonces vemos cómo Jesús, a una sola voz de autoridad, reprende y manda a que este espíritu inmundo, un demonio, salga del cuerpo de este hombre. Marcos entonces nos muestra la autoridad y el poder que tenía Jesús. Dios en la carne, el Hijo de Dios, Jesús. Jesús entra a la sinagoga, enseña con autoridad, no lo hace como los maestros de la ley, es interrumpido por un demonio, inmediatamente Él manda a callar a los demonios, quien los reconocen, y no solamente eso, sino que los manda a salir del cuerpo de este hombre que estaba poseído. Autoridad única, poder único, manifestado por Jesús. Todo lo que Marcos está haciendo aquí nos está mostrando a los lectores o a los oyentes originales de aquellos tiempos que no tenían Biblia como nosotros, que Jesús es el único escogido por Dios para introducir su reino. Que Jesús es el único con la autoridad para llamar a otras personas a que lo sigan a Él. Y Jesús es el único que tiene autoridad espiritual sobre toda potestad y sobre todas las cosas que nosotros podemos ver y no podemos ver. La gente al mirar esto se quedó asombrada, pero no solamente asombrada como al principio, sino que con miedo, porque ellos no habían visto algo igual. Ellos estaban sorprendidos, al punto de que empezaron a discutir entre ellos mismos. Y ahora ellos tenían un problema. ¿A quién iban a escuchar? ¿A los maestros de la ley? ¿O a este nuevo hombre que había venido y empezaba a enseñar con autoridad y con poder sobre los espíritus? Marcos 1:27 al 28. Y todos se asombraron. La palabra asombrar aquí es asombrarse con miedo. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen.
Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de Galilea. O sea, manda a los espíritus e inmediatamente salen. No como los brujos que tenemos el día de hoy, en aquellos tiempos, que lo reprenden y le dicen, déjame intentar nuevamente, tráelo de vuelta mañana, mañana sí lo podemos hacer, mañana sí sacamos al demonio. Y nunca hacían nada, no tenía poder ni autoridad. Trucos y nada. Con una sola palabra de autoridad, reprende a los demonios y estos le obedecen. Los demonios obedecen, dicen ellos. O sea, en la boca de Marcos o de los participantes nos está diciendo que es a quien que nosotros tenemos que obedecer. Si los demonios le obedecen, ¿cuánto más aún nosotros que tenemos que obedecer? Esto va a causar un problema para Jesús, porque su fama se empieza a expandir. Ahora todo el mundo que tiene a un conocido o a un familiar con demonio o poseído, va a empezar a traer a sus enfermos, a sus poseídos. O sea, ahora toda la gente va a empezar a buscar a Jesús por las razones equivocadas. Su fama se va a extender a través de toda la región. Por ejemplo, el condado de la Naranja, que vendría a ser la región de Galilea. Su fama se expande. Pero ahora hay un problema. La gente está preocupada. ¿Quién es este? ¿A quién debemos ahora escuchar? ¿Seguimos escuchando a los maestros de la ley? ¿Seguimos escuchando lo que la gente siempre está opinando? ¿O escuchamos a quien enseña con autoridad y con poder? Entonces la pregunta es, ¿quién es la voz autorizada a quien tú y yo debemos escuchar? ¿Quién es esa voz a quien nosotros debemos escuchar antes de tomar una decisión en nuestras vidas? Jesús. Jesús debe ser la única voz autorizada a quien nosotros escuchamos. Jesús. Jesús debe ser la única voz autorizada a quien nosotros escuchamos. Esto es importante porque Jesús está invitando a las personas a que lo sigan. Él está mostrando que Él es Dios en la carne, que los últimos tiempos han llegado. Él está ofreciendo salvación a todas las personas, pero para esto necesitan creer en el mensaje, arrepentirse y someterse a su autoridad. Esto es similar cuando tomas un nuevo trabajo. Antes de empezar un nuevo trabajo, tú tienes que estar de acuerdo en firmar de que tú vas a seguir todas las reglas establecidas en el trabajo. Esto quiere decir que si yo necesito que tú vengas el día domingo, tú tienes que venir y tú muchas veces por agarrar el trabajo vas a decir que estás de acuerdo. En el reino de Dios no hay nada diferente. Hay una sola voz autorizada, que es la voz de Jesús. Y a Él es a quien debemos escuchar. Debemos estar dispuestos a vivir bajo la autoridad de Jesús y su palabra. Cuando se trata de tomar decisiones, cuando se trata de gastar $15,000 para hacer una quinceañera, ¿con quién debemos consultarlo? Con nuestros compadres, con nuestros primos, con nuestros amigos. Antes de endeudarnos, ¿con quién deberíamos consultarlo primeramente? Con el Señor. ¿Qué nos dice su palabra en cuanto a endeudarnos? En cuanto a deber dinero a la gente. En cuanto a despilfarrar las bendiciones que Dios nos está dando. Si nuestro matrimonio se está poniendo difícil o estamos pasando por una crisis en nuestro matrimonio, ¿a quién deberíamos nosotros consultar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si siquiera estamos nosotros considerando separarnos de esa persona. Nosotros deberíamos considerar que en el Señor es la única voz autorizada para nosotros, quien nos dice qué es lo que debemos hacer por medio de su palabra. Entonces nosotros debemos escuchar a Jesús. Él es el único autorizado para que nosotros lo escuchemos. Y algo más que tenemos que tener presente. Existe un poder entre nosotros.
que se opone a la autoridad de Jesús. Nosotros no podemos ver este tipo de poder, pero sí existe. Un espíritu de las tinieblas, un espíritu del mal que existe, que se opone a todas las cosas de Dios. Hace 2 o 3 días atrás, un hombre entra a un centro en Maine, en el este de los Estados Unidos, y mata alrededor de 18 personas y hiere a otras 20 y tantas personas. Eso no es algo lógico. No es normal. Y después vemos que este hombre es encontrado muerto. Se suicida después de haber matado a todas estas personas. La semana pasada, las noticias nos muestran que una joven de 25 años mató a su madre a cuchilladas. Y después de matarla a cuchilladas, la decapitó. A su propia madre que la cuidaba, y no solamente la cuidaba, sino que cuidaba de los hijos de esta muchacha, mata a su madre. Escuchas estas cosas que no son normales, no son comunes, y ese es el mal que está influenciando a las personas, Satanás y sus reinos. Satanás existe, el reino de las tinieblas existe, los demonios existen. Los demonios, muchos demonios están sueltos, existen, toman posesión de personas. Cuando leemos las escrituras, leemos el libro de Job, vemos que los ladrones fueron influenciados para darle muerte a los hijos de Job por medio de Satanás. Cuando leemos Hechos capítulo 5, vemos que Ananías fue influenciado por Satanás para mentir a Dios. Cuando leemos el libro de Daniel, Daniel nos muestra los diferentes poderes, a los reyes, a los príncipes, pero detrás de ellos nos muestra Daniel que son demonios que están influenciando a estos poderes. Cuando nosotros vemos las noticias el día de hoy, cuando quieren cambiar los currículos de enseñanza para los niños, cuando quieren enseñar a los niños acerca del sexo, el género, la homosexualidad, personas que están promulgando y empujando todas estas cosas, dices tú, ¿qué tipo de personas son estas? Son personas que están influenciadas por los demonios, por Satanás mismo, por el reino del mal, por el reino de la oscuridad. El mal existe, Satanás existe, pero tenemos que tener en cuenta también que hay un poder mucho más superior a ese. El reino de Dios. Jesús mismo, por medio de su palabra. Y para que nosotros podamos resistir a este tipo de poder y de influencia, necesitamos someternos a la autoridad y única autoridad y voz a quien nosotros debemos escuchar. Jesús mismo. Entonces Jesús debe ser la única voz autorizada a quien nosotros escuchamos. Quizás tú por muchos años has sido influenciado por muchas creencias, muchas enseñanzas, pero ahora que estás escuchando la verdadera voz, la voz autorizada de Dios, entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿A quién vas a escuchar? Jesús es la única voz autorizada a quien nosotros debemos escuchar si queremos tener éxito en nuestra relación con Dios. Porque Él es el único autorizado, con poder, escogido por Dios, para que nosotros lo sigamos a Él. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque a ti te da el privilegio que te conozcamos, que de alguna manera tu palabra llegue a nosotros. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes. Hoy vivimos en un tiempo donde hay mucha información, donde hay muchas opiniones, donde hay muchos expertos, aún en nuestras propias vidas. Pero Señor, ahora que te conocemos, ahora que hemos decidido seguirte, Señor, ahora ayúdanos a escucharte a ti, a seguirte a ti y a confiar que todo lo que tú dices, Señor, es beneficioso para nosotros.
Tú eres el único que tiene poder. No hay ningún otro sobrepoder sobre ti, Señor. Padre, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras luchas. Y Padre, para ti no hay nada imposible, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer, a madurar, a cambiar. Y Padre, a agarrarnos de tu palabra y de tus promesas. Padre, estamos viviendo tiempos difíciles, Padre. Estamos viviendo tiempos donde a todo lo malo se le está llamando bueno. Y donde todo lo bueno, Señor, está siendo rechazado, Padre bendito. Ayúdanos a perseverar, Señor, a mantenernos firmes. Ayúdanos, Padre, te lo necesitamos, Señor. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.